El primer mensaje de Navidad. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Durante los primeros 2 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús, sino que la crucifixión era el corazón de su predicación. Como dijo Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, y la resurrección se recordaba cada primer día de la semana con la Cena del Señor. No fue sino hasta mediados del siglo III que en Roma se principió a celebrar la Natividad de nuestro Señor o Navidad, acomodándola con las fiestas paganas. Aunque el 25 de diciembre, en pleno invierno en Israel, sería una de las fechas menos probables para ese nacimiento. Y a partir de allí, en el mundo occidental, la Navidad ha sido una de las fiestas más difundidas. Pero hay quienes celebran la Navidad, aunque le dedican muy poca atención a nuestro Salvador. Y el diablo ha seguido trabajando para que lo que menos se enfoque en esa celebración sea Jesús, casi lográndolo en la actualidad, pues la ha convertido en un evento de mercadotecnia y ofertas, de vacaciones, de regalos para los niños, de cenas familiares y algunas fiestas que uno podría confundir con las que en la antigüedad se hacían en honor a Baco y que no pueden ser relacionadas con el nacimiento de Jesús. Pero independientemente de esas desviaciones, Jesús nació en Belén de Judea, y es posible que usted haya escuchado muchas hermosas predicaciones sobre este tema. En esta ocasión, les invito a que recordemos al primer predicador, su primer auditorio, el primer sermón y los resultados que Dios produjo con él. Puede ser que a través de esta meditación el Señor hable a alguno de los oyentes sobre el gozo que este acontecimiento trae para el ser humano. El primer predicador. A través del tiempo, la voz de grandes oradores con razonamientos llenos de elocuencia y de poder han hecho vibrar a la humanidad con sublimes predicaciones sobre el nacimiento de Jesús. Pero resulta interesante recordar quién pronunció el primer mensaje evangélico de la era cristiana. El Padre Celestial utilizó como primer predicador a un ángel. En la Biblia vemos a estos seres cumpliendo diversos encargos del Señor. Y en este caso, Él lo envió para anunciar que el Verbo Eterno ya había nacido y que estaba entre nosotros. Lo mandó cuando el tiempo de su gracia y de su misericordia se había cumplido y había llegado un momento de gran alegría para su pueblo. Lo mandó a contarnos que había llegado el Cordero, quien a través de su sacrificio traería el perdón por nuestros pecados. Mandó decir que el Verbo Eterno, Dios mismo, había hecho a un lado su gloria para nacer como un niño. Y ese ángel, mensajero de Dios, al hablarles a los pastores, lo hacía también simbólicamente a toda la humanidad. Lo hacía con poder, pero también con emoción, pues él traía una noticia de gran gozo para todo el pueblo. Recibiendo el mensaje,
en los mismos valles altos de Israel, donde Ruth recogió espigas en los campos de Booz, y donde David fue llamado por su padre para ser ungido rey de Israel, una noche se les apareció el ángel de Dios a unos hombres que estaban cuidando sus rebaños. Él venía para avisarles que había nacido el Salvador y para que ellos lo difundieran al pueblo. Y podríamos preguntarnos si lo que el Señor quería era que todo el pueblo conociera las buenas noticias. ¿Por qué? Contra toda la lógica humana, fueron ellos los primeros en saber que el Salvador había nacido. Como pastores, no iban a ser los mejores comunicadores. Estaban alejados de los ritos religiosos. No asistían a los sacrificios del templo y no tenían casi ningún otro contacto humano. Además, no eran apreciados socialmente. Usaban la misma ropa por muchos meses. Vivían entre sus ovejas y su olor era muy notable, en tanto que la higiene era considerada como un rito religioso para la gente educada. Y los judíos los veían como la clase más vil o baja de la sociedad y no les creían mucho. Sin embargo, a ellos, en esas condiciones, fue a los primeros a quienes se les anunció el nacimiento prometido. ¿El nacimiento de quién? En su nombre lo dice todo, pues como otro ángel ya lo había anunciado, llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos cómo estos hombres en su humildad escuchan atentos el anuncio de este ángel, quien les da una noticia que no se dirigió a reyes, a líderes importantes o a sacerdotes, sino a unos sencillos y menospreciados pastores. Nuestro Salvador, desde su nacimiento, se identificó con quienes estaban marginados. Durmió en un pesebre donde ni aun los más pobres pondrían a sus hijos. Creció en Nazaret, una aldea insignificante de Israel, tan menospreciada que incluso Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la mayor parte de su ministerio lo desarrolló en Galilea, una región de gente pobre, y cuando murió fue enterrado en un sepulcro prestado. A pesar de la ignorancia de los pastores, la noticia de ese nacimiento era muy grande para ellos, porque traía esperanza a vidas cansadas. Como dijo más adelante el niño que recién había nacido: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y al aparecer el ángel a los pastores, mostró cómo lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando estos hombres vieron al ángel, tuvieron miedo, pues los judíos creían que cualquiera que contemplara apariciones sobrenaturales moriría. Por eso estaban asustados, aunque una semilla incipiente de fe germinaba en su corazón, pues aunque no pudieran explicar con claridad cómo Dios habría de salvar a la humanidad, confiaban en que en su misericordia Él lo haría. Y en ese panorama se produjo el primer sermón del nuevo pacto. El ángel principia su mensaje diciendo: no temáis. Dios quería que supiéramos que si nosotros aceptábamos al recién nacido, nuestro Salvador en la cruz cargaría las consecuencias de nuestro pecado, y que a través de esa redención podríamos acercarnos
nuevamente al Padre Celestial para finalmente vivir eternamente ante su majestad. Pues Él ya no actuaría como juez, sino como un padre amoroso con sus hijos. Y el ángel sigue diciendo, porque he aquí os traigo buenas nuevas. Muchas ocasiones en nuestra vida recibimos noticias. Ahora, con las aplicaciones internéticas, muchas personas, aún sin darse cuenta, están tratando sus asuntos más privados ante los ojos de todos los que la leen. Y hasta se sienten orgullosos de ello, pues dicen, tengo tantos seguidores. Pero más de una persona ha manifestado con pesar que aunque hubiera querido no escribir o no haber compartido alguna noticia o alguna opinión, o que hubiese deseado borrar algo que publicó, dándose cuenta que ya es imposible. Así, con el teléfono, las redes, el correo tradicional o a través de otras personas, nos enteramos de malas noticias. Pero en este caso, el ángel que había sido enviado por Dios trae buenas noticias o buenas nuevas, y que son de gran gozo para el corazón de quienes las escucharán. Si bien el gozo que conocemos en esta tierra es escaso y dura poco, el que el cielo nos estaba enviando era sin medida, jamás nos será quitado y durará hasta después que la trompeta llame a la resurrección. Desafortunadamente, la mayor parte de los hombres solo imaginan a un Cristo con seriedad y solemnidad y se llenan de fatiga, tristeza o descontento. Sin embargo, Jesús trajo al mundo gozo desde el momento mismo en que fue prometido en las profecías. Lo trajo en el momento de su nacimiento, lo produjo con cada uno de los milagros que como parte de su ministerio realizó en esta tierra, y sobre todo nos llenó de un gozo eterno con su resurrección y ascensión. Pero como dijera Spurgeon, ¿cuántas personas que ignoran su gozo buscan arrancar manjares de la mesa de Satanás para adornar un banquete que dicen que es en honor al Salvador? Las buenas noticias del ángel era que había nacido Jesús, el Salvador de quienes lo aceptaran. Aunque encontró que ante su predicación, ese gozo era y es solo para aquellos que sienten la necesidad de un Salvador. Así que, si tú no tienes sentido de tu pecado y por consecuencia no tienes necesidad de un Salvador, el mensaje de Navidad no te podrá interesar, cautivar o emocionar, aunque lo predique un ángel. Y cuando anunció para todo el pueblo, nos estaba asegurando que habría gozo para todos aquellos que lo aceptaren. Pues de poco serviría que Cristo haya nacido, vivido, muerto y resucitado, a menos que para ti haya nacido y que por ti se haya derramado su sangre. Ese nacimiento solo tiene significado si lo tiene para ti. Y no es válido que alguien diga, no puedo aceptarlo porque soy pobre o soy pecador. Pues así eran los pastores, y la promesa divina era especialmente para los pobres, para los presos, para los oprimidos, para los tristes o enfermos. Para ellos había nacido este maravilloso niño. ¿Cuál es el nombre de los pastores? Nadie los mencionó por nombre, así que resultan unos desconocidos para nosotros, pero son conocidos por Dios.
Por eso el ángel les dijo: os ha nacido un Salvador. En palabras más modernas, para ustedes ha nacido el Salvador. El Señor sabe que la grandeza de los hombres es como vapor que se desvanece. Por ello, Él se goza con la humildad. Cristo nació para los pecadores, y esos humildes pastores, en su sencillez, lo aceptaron como Salvador. Si hoy hubiera alguien que aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, aproveche esta oportunidad. Haga que esta Navidad tenga un significado real para usted, pues si cada corazón pudiera decir que para él ya ha nacido Jesús, esta sería una Navidad de gozo, como la quiso el Señor. Pero el ángel tenía instrucciones completas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Les explicó que en esa población cercana estaba el recién nacido, conforme lo habían anunciado las Escrituras. El Mesías, la gloria de Israel y la esperanza del mundo, había nacido en Belén. En ese poblado rústico había pasado algo extraordinario que causaría gran gozo. Alégrense todos aquellos que sientan alguna clase de hambre, porque Belén significa casa de pan, y ahí había nacido el pan que daría vida a nuestras almas. Un Salvador. Cuando alguien está condenado, es cuando necesita un Salvador. Por lo tanto, si tú no estás perdido, si crees que no has pecado, que no has ofendido a Dios, entonces no tienes razón para alegrarte. Pero gócense quienes están en cualquier tipo de aflicción, porque como escribiera Isaías, refiriéndose al ministerio del Mesías, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados. Él ha llegado para llenar de gozo a los pecadores, porque Él vino a pagar nuestra deuda con su vida. El mensaje del ángel daba una razón plena para ese gozo. Nuestro Señor, el Verbo eterno de Dios, venía como nuestro Salvador. El pecado había separado al hombre de Dios, pero ahora el sacrificio de su Hijo creaba un puente de amor para reconciliarnos con Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguió diciendo el ángel que es Cristo, o sea, el ungido. Él podría decir verdaderamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Dios mismo eligió a Cristo para salvar a los necesitados. Dios lo comisionó. Por eso, al salvarnos, Él hacía la voluntad de su Padre. Cristo fue ungido como profeta para predicar el Evangelio, como sacerdote para ofrecerse en sacrificio, y como rey para gobernar. Él es el Maestro, sacerdote y gobernante perfecto. Siguió diciendo el ángel: el Señor. La palabra Kurios, usada aquí para Señor, equivale a Jehová, y se usa 2 veces más para nombrarlo en el versículo 9. Así que, si quien nos salva es el Todopoderoso, entonces Él es suficiente. El Dios que nos creó y a quien hemos ofendido, descendió del cielo
y tomó nuestra naturaleza para poder salvarnos. Cuánto gozo te causa esta noticia, cuánto agradecimiento llena tu corazón al recordar este acto. Para responder, necesitamos preguntarnos: ¿ya hemos aprovechado su sacrificio? ¿Ya han sido perdonados nuestros pecados? Porque si es así, entonces hoy, al recordar su nacimiento, nos estamos llenando de ese gozo que el ángel predicó a los pastores. Realmente recibimos esas nuevas de gran gozo. Pero si tú permaneces encantado con el mundo, festejando tus triunfos conseguidos en contra o ignorando la voluntad del Señor, al final te encontrarás solo y triste. Resultados: Dios visita a los humildes y rechaza a los orgullosos. Por eso envió el mensaje del nacimiento de Jesús a humildes pastores. Por eso escogió a una humilde pareja para padres terrenales de ese niño, quien pidió a sus seguidores: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso Pablo dijo que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y así, los pastores, después de escuchar este primer mensaje, no podían quedarse quietos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos. Después de oír sobre Jesús, los pastores tenían que ir a él. Y dice el relato: ellos vinieron pues apresuradamente. Actuaron en forma inmediata, no se esperaron. ¿Cómo es tu actitud cuando Dios te habla? ¿Te quedas pensando en las instrucciones de Dios en vez de simplemente cumplirlas? Los pastores creyeron que lo que habían escuchado era un mensaje de Dios. Por eso querían ver lo que el Señor nos ha manifestado. No alegaron que era solo el mensaje de un ángel. Ellos no dudaron, se fueron directamente a Belén e iniciaron una búsqueda hasta que lo encontraron. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es posible que no estuvieran en el primer establo en el que buscaron, o que les fuera difícil ubicarlos por la gran cantidad de personas en la ciudad. Pero eso no los detuvo. Ellos oyeron y fueron movidos. La salvación comienza cuando oímos la palabra de Dios. Después, Dios te da fe para creer en Jesús, pero la acción no está completa hasta que tú vayas a buscarlo. Y como resultado, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué felices estuvieron los pastores cuando lo encontraron. Pero ¿qué fue lo que habían oído y visto que hizo que glorificaran y alabaran a Dios? Ellos sin duda creían en Él, aunque en realidad no lo conocían ni tenían compañerismo con Él. Pero ahora que escucharon atentamente el mensaje del ángel, buscaron a Jesús, y cuando lo conocieron personalmente y Él se volvió su Salvador, ellos glorificaban y alababan a Dios por su bondad. Algunas personas se van a alegrar artificialmente esta Navidad porque no conocen a Jesús. Dios no es real para ellos. Y a pesar de lo que hayan escuchado de Él,
permanecen espiritualmente dormidos. Los mensajes no los mueven, son como el ruido o la alarma de un reloj que no los despierta, y sin escuchar su voz, nunca encontrarán al Salvador. Como en la parábola del sembrador, habrá otros quienes escuchen con atención y sean movidos a venir a Él, pero se retrasen, dándole tiempo al diablo para quitar la palabra de Dios de su corazón. Para otros, la atracción del mundo les hablará más fuerte que la voz del ángel, y el mensaje de Dios será ahogado mientras responden al que el mundo les ofrece. Aquí encontramos el modelo divino de evangelismo. Primero, el ángel les dijo a los pastores sobre Jesús, y ellos lo conocieron personalmente. Después ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando conocieron a su Salvador, testificaron a otras personas acerca de las buenas nuevas que habían recibido. Es evidente que estaban motivados para hablar y que impresionaron a los que los oyeron. Ellos nos enseñan que lo que sabemos sobre Jesús debemos decirlo a otros, y los cambios en nuestra vida tienen que avalar lo que decimos. Después de hallar a Jesús, los pastores dieron a conocer a otros lo que habían oído sobre Jesús. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estos fueron los primeros evangelistas de Jesús, unos hombres ignorantes, de la clase menos apreciada, pero ahora estaban enseñando a otros sobre la salvación. Ellos vinieron a Jesús y confiaron en Él, hallaron al Salvador y se regocijaron porque sus pecados eran perdonados. Ellos tuvieron nueva vida en Él y tenían que contar a otros lo que Él había hecho por ellos. Este es el evangelismo de un corazón cambiado, pues quien ha encontrado a Jesús quiere que decir a otros lo que ha visto y oído. Todo es tan real que no te lo puedes guardar. Tienes que decirle a otros las buenas noticias del Evangelio para que ellos también puedan ser salvos. No te importará que se burlen o te ridiculicen. Algo similar les pasó a Pedro y Juan, quienes sostuvieron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando encuentres a Jesús, te volverás como estos apóstoles, quienes, aun siendo amenazados por las autoridades, tenían que decir lo que habían visto y oído. Y así fue como el mensaje del Evangelio se difundió durante el primer siglo de la cristiandad. Una persona encontraba al Señor y era salva. Luego les platicaba, les decía a sus familiares acerca de Jesús. Ellos escuchaban el Evangelio, creían y eran salvos. Y después platicaban a sus amistades sobre lo que Jesús significaba para cada uno. Y de los que oyeron, hubo quienes fueron salvos, siendo el modelo de discipulado personal un árbol con mucho fruto. Dios quiere que sigamos el ejemplo de los pastores, que digamos a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros, que contemos a los que nos rodean las buenas noticias de Jesús. Este es el festejo de Navidad que Dios espera. ¿Tú ya compartes el Evangelio con los demás? ¿Tiene poder tu testimonio? Los pastores regresaron a realizar su mismo trabajo, pero ellos ya no eran los mismos, estaban cambiados. Ahora eran predicadores de las maravillas de Dios. Habían encontrado a su Salvador y lo compartían con quienes se cruzaban. Hoy también puede ser un día de gran gozo para ti si ya has conocido a Jesús personalmente.
Pero recuerda que esos hombres humildes, que no tenían ni la educación ni las bendiciones que tú tienes, no pudieron dejar de contar lo que habían oído. No pudieron dejar de contar las nuevas de gran gozo, porque había llegado nuestro Salvador, Cristo el Señor. Dios bendiga su palabra.